soy el fotógrafo Rodrigo Pelicier. En este video les quiero comentar sobre una pregunta que es muy recurrente en internet. Quienes se inician en la fotografía preguntan qué cámara les conviene comprar para comenzar, para partir en este tema. Y otros que ya llevan un tiempo tomando fotos tienen la esperanza de mejorar la calidad de sus fotografías si compran una cámara más cara. Claro, es cierto que quienes nos dedicamos a trabajar en fotografía nos conviene, por supuesto, tener una cámara más avanzada como esta Nikon D850, por ejemplo, que tiene algunas ventajas sobre las cámaras más básicas, pero en realidad no nos permite una cámara más cara tomar mejores fotografías, salvo, por supuesto, como en el caso de esta cámara o de otras más caras, que nos permiten subir más el ISO en situaciones, en eventos donde la luz es muy poca. Pero en general, si la luz no es tan mala como en una iglesia, por ejemplo, las cámaras más básicas también son capaces de darnos fotografías de calidad. Es importante que nosotros aprendamos a tomar fotografías y eduquemos nuestro ojo para buscar y encontrar instantes que sean dignos de ser fotografiados. Ahora les voy a mostrar fotografías que tomé, o que he tomado, mejor dicho, con diferentes cámaras digitales. Son cámaras de diferentes gamas. Les muestro esta fotografía, por ejemplo. ¿Con qué tipo de cámara creen que fue tomada? O esta otra foto. O esta. O esta fotografía. O esta otra. O esta. O esta fotografía. O esta otra. No pueden saber si fue hecha con una D850, con una D5, con la T6 de Canon, con la Sony 7 III. No pueden saber, por supuesto, la marca de la cámara ni la gama de esa cámara. Les comento, esta primera fotografía fue tomada con la D50, esta otra con la D90, esta otra foto la tomé con la D7000, esta con la D7100, esta foto fue tomada con la D610, esta fotografía la tomé con la DX6490, esta otra foto la tomé con la Canon T6 y esta última con la D850, con la que tengo en este momento en la mano. ¿Se fijan que no influye tanto en la calidad fotográfica la cámara que se use para tomar las fotografías? Como les decía, por supuesto, hay cámaras que tienen muchas ventajas, como en el caso de esta y de otras tantas. Solo está en que ustedes tengan esa habilidad o adquieran con la práctica esa habilidad para tomar excelentes fotografías. Está más en ustedes lograr excelentes resultados más que en la cámara que tengan. Una vez más, si les gustó este video, les sugiero que se suscriban a mi canal y que hagan clic en la campana de YouTube. Que estén muy bien y nos vemos pronto en un nuevo video que les voy a entregar. Hasta luego.